Posiblemente sea Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid, el personaje más conocido de la Edad Media en la península ibérica. Esta fama es debida sin duda al aura mítica de la cual se ha rodeado el personaje. Sin embargo, a mi modo de ver, el Rodrigo histórico es mucho más interesante y por ello me centraré en él en este vídeo. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. A mediados del siglo XI, la península ibérica estaba muy dividida. En la mitad sur, la musulmana, el gran califato de Córdoba se había desmembrado en diferentes reinos, llamados taifas, que se combatían y conquistaban unos a otros. Al norte, los pequeños reductos cristianos habían sacado partido del progresivo declive cordobés para afianzarse como reinos y condados. En los años centrales del siglo nació Rodrigo Díaz, según la tradición, en la villa de Vivar, cercana a Burgos. Existen muchas controversias acerca de la mayor o menor importancia de su linaje dentro de la aristocracia, pero es seguro que siendo muy joven entró a servir como paje en la corte de Fernando I, monarca que por herencia era conde de Castilla y por matrimonio rey de León. Solo los hijos de muy distinguidas familias entraban a servir en la corte. Formó parte del séquito del infante don Sancho, hijo del rey. Alcanzó gran destreza como soldado, pero también aprendió a leer y a escribir, y probablemente adquirió algunas nociones de derecho. Fernando murió en 1065, dejando territorios a sus tres hijos varones. A Sancho le dejó Castilla, a Alfonso León y a García Galicia. Rodrigo siguió al servicio de Sancho como uno de los hombres principales de su séquito, y se afirma que acaso fuera su armíger regis, escudero, guardaespaldas e incluso portaestandarte. Rodrigo luchó por Sancho en las guerras que éste sostuvo contra sus hermanos Alfonso y García, adquiriendo gran fama como soldado y recibiendo ya posiblemente en esa época el sobrenombre de campeador, hábil en batallas a campo abierto. Sancho llegó a imponerse a sus hermanos, unificando de nuevo los reinos de su padre, pero poco le duró el éxito, pues murió ante las murallas de Zamora, donde se habían hecho fuertes nobles leoneses rebeldes. Alfonso sería el nuevo rey, y no se indispuso con los que habían sido fieles a su hermano, y ello incluía a Rodrigo, con quien mantuvo en principio una relación excelente, a juzgar por el ventajoso matrimonio que le arregló con una prima suya, la dama Jimena Díaz. Rodrigo ejerció como juez en nombre del rey, y también cumplió la tarea de cobrar las parias a la taifa de Sevilla, tributos pagados a cambio de la protección del rey Alfonso. Llevando a cabo esta función se indispuso con el conde García Ordóñez, primo del rey, lo que empezó a poner en peligro su posición en la corte. Pero lo que realmente le causó problemas fue su incursión en la taifa de Toledo, también bajo protección del rey Alfonso, en persecución de un contingente musulmán que había atacado tierras castellanas. Esta acción contrarió tanto al rey que éste rompió la relación de vasallaje con Rodrigo y mandó su destierro. Rodrigo partió de Castilla con algunos hombres de armas a su servicio, pero a su compañía se fueron uniendo otros atraídos por su fama. Buscó un señor que servir y primero se ofreció a los condes de Barcelona, los cuales le rechazaron. Finalmente se puso al servicio del rey de Zaragoza, Al-Muqtadir.
Durante 5 años sirvió a Zaragoza y combatió contra los condes de Barcelona y contra el señor musulmán de Lérida, coligado con el rey de Aragón, Sancho Ramírez. Cuentan que cuando volvía victorioso a Zaragoza, era recibido al grito de Sidi, mi señor, derivado del árabe clásico Sayyid, probable origen del sobrenombre de Cid. La invasión de los almorávides, pueblo bereber del norte de África, llevó a que Alfonso de Castilla levantara el destierro a Rodrigo, cuya pericia militar le era muy necesaria. Por cuenta del rey Alfonso, Rodrigo se enfrentó de nuevo al rey de Lérida, coligado esta vez con el conde Berenguer Ramón de Barcelona. Ambos sitiaban Valencia, Taifa bajo la protección de Castilla. Rodrigo consiguió levantar el sitio y tomó el control de Valencia, cuyas parias o tributos retuvo para sí, en lugar de enviarlos a su rey. La guerra sale cara y tenía muchos hombres a los que pagar. Las taifas del sur, Murcia, Granada y Sevilla, llamaron en su ayuda a los almorávides ante la presión que ejercía Castilla. El rey Alfonso llamó a Rodrigo para que le ayudara a levantar el cerco almorávide sobre la fortaleza de Aledo, pero sin que se sepa muy bien por qué, Rodrigo no acudió. ¿Acaso fuera para forzar lo que vino después? Alfonso volvió a desterrar a Rodrigo llamándolo esta vez traidor, y por ello confiscando todos sus bienes. A partir de aquí, Rodrigo Díaz rompe por completo con su rey, y solo actúa por cuenta propia, como un señor de la guerra, dueño único de sus acciones y su destino. Valencia no quedó ya bajo la protección de Castilla, sino bajo la de Rodrigo, jefe de una gran fuerza que solo respondía ante él, controlando una amplia extensión del levante peninsular desde el castillo de Carbonera, fortaleza de la que hoy ya casi no quedan vestigios. Combatió y derrotó a Berenguer Ramón de Barcelona, forzándole a renunciar a cualquier pretensión sobre el levante. En 1092, los almorávides tomaron Valencia y mataron a su rey Alcadir. Rodrigo marchó contra la ciudad y la sitió durante un año, para al final rendirla y tomar posesión de ella, esta vez como un dominio personal. La defendió de la presión almorávide durante los siguientes años, en alianza con el nuevo rey de Aragón, Pedro I. Rodrigo murió en julio de 1099, teniendo unos 50 años, edad notable para la época, sobre todo para alguien que tanto había guerreado. Su esposa Jimena retuvo Valencia hasta 1102, año en el cual, sin poder contener más la presión almorávide, abandonó la ciudad junto con toda su casa. Los restos de Rodrigo Díaz de Vivar yacen a día de hoy, tras muchos cambios y avatares, junto a los de Jimena, en el crucero de la Catedral de Burgos. La mayor parte de datos históricos sobre el Cid nos llegan a través de la Historia Roderiki, crónica de autor desconocido que, por su concisión y trato objetivo al personaje, tiende a considerarse un documento fiable. Las fuentes musulmanas tienden a tratarlo de cruel, lo cual se entiende en un contexto andalusí dominado por los almorávides. Sin embargo, la figura del Cid es conocida sobre todo en su componente mítica, alentada por obras como el Cantar de Mío Cid o el Carmen Campidoctoris, que pintan a Rodrigo como el ejemplo del ideal caballeresco, un vasallo fiel que se mantiene leal a su rey, aunque éste lo trate injustamente. Su figura mítica se ha usado en diferentes ocasiones como símbolo, de manera interesada, para encarnar valores defendidos por una u otra facción política. Sin embargo, es el Rodrigo histórico el que realmente tiene interés. Un testigo de una época en la que la península era un caos de luchas, alianzas y traiciones, en mitad de la cual cristianos y musulmanes combatían entre sí o se aliaban a conveniencia. Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid, entendió que era dueño de guardar para sí los frutos de su esfuerzo y talento.
más allá de la obediencia a un rey. Eso es lo que hace su figura interesante, y no los mitos creados en torno a él. Si te gustó este vídeo, apóyame con un like o con tu suscripción al canal, en el caso de que todavía no lo hayas hecho. También si quieres puedes ser uno de mis mecenas en Patreon. Te dejo el enlace a mi cuenta en la descripción del vídeo. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.